quiero pedirles le demos una cordial bienvenida y un agradecimiento muy especial a la diputada Liliana Goyaz, que el día de hoy va a moderar el primer panel. Gracias, diputada. Bienvenida. Buenas tardes a todos. El primer panel corresponde al tema la transparencia y la rendición de cuentas, casos exitosos en México y en el mundo, aportaciones de la sociedad civil. Me permito presentar por parte de Ciudadanos por Municipios Transparentes al licenciado Daniel Rosenberg Cervantes Pérez, para quien pido un aplauso. En este primer panel les voy a comentar, también vamos a contar con la presencia del doctor José Luis Estrada Rodríguez, del Centro Estratégico de Estudios Municipales, y de la doctora Lourdes Morales Canales, coordinadora de Red de Rendición de Cuentas, RRC, y bueno, vamos a irlos presentando a todos de uno por uno. El licenciado Daniel, dentro de esta participación en el panel 1, les quiero comentar que él es asesor político y legislativo con 15 años de experiencia. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Cuenta con diplomados en Gobierno y Gestión Pública Local por el CIL, Control y Transparencia en la Administración Pública por la UNAM, Gobierno Abierto Municipal por la Escuela de Gobierno de la OEA, entre otros. En 2018 él fue seleccionado para ser integrante del Phase 3 de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, programa coordinado por el PNUD y el INAI. Desde el Estado de México participa también en el Colectivo Nacional de Ciudadanos por Municipios Transparentes, iniciativa de la sociedad civil que promueve la transparencia de los congresos y de los gobiernos locales, para quien además les voy a pedir un fuerte aplauso, agradeciéndole por supuesto la asistencia a este foro tan importante para los ciudadanos, porque nos va a dar su ponencia. Muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí y les doy un fuerte aplauso para él, por favor. Hola, pues, antes que nada agradecer, felicitar a la diputada Linda Escamilla por este foro. La verdad es que estamos muy agradecidos por esta oportunidad de participar desde la sociedad civil. A los comisionados presentes, muchas gracias por asistir. Compañeros del CINTA que también nos acompañan. Comentar también que soy egresado de la FES Acatlán, mucha honra, estoy muy contento también de coincidir aquí con colegas. Y bueno, el día de hoy les vengo a presentar la herramienta de evaluación municipal, de evaluación de transparencia municipal desde la sociedad civil que hacemos en CINTRA. Es un esfuerzo de participación ciudadana para incidir justamente en promover la transparencia y el combate a la corrupción. Es una medición basada en estándares que van más allá de lo que pide la ley. Está ubicada en lo que se puede decir como transparencia proactiva. El CINTRA surge desde 2002 como colectivo de organizaciones de la sociedad civil, encabezada por organizaciones como el Centro de Estudios de Servicios Municipales Heriberto Jara de la Cruz, IGMA, Localis, e incluso en aquella época de 2002 participaba Alianza Cívica de Cercahuayo, de tal manera que se organizaron para desarrollar una metodología de evaluar la transparencia a nivel municipal desde estándares internacionales. Actualmente tenemos presencia en 15 estados de la República, tenemos un grupo local aquí en el Estado de México. Estamos reestructurando los trabajos de unos 3 años para acá, que estamos recuperando evaluaciones aquí en el Estado de México, en los municipios del Estado de México. Y pues bueno, decir que han sido pioneros los compañeros que fueron fundadores de CINTRA en, obviamente, incidir en el tema de transparencia, en promover la rendición de cuentas a nivel municipal
Estamos hablando que en el sexenio de Fox no había una homogeneidad en las leyes locales de transparencia, no había esta homogeneidad que hay ahora en cuanto a los derechos de establecer bien específicamente el derecho de acceso a la información por una parte y las obligaciones de transparencia que ya tenemos hoy en día. Con el paso del tiempo la herramienta Cintra se ha estado modificando, se ha estado adecuando para ajustarse también al marco normativo, pero sí debo de insistir en esta parte, que la evaluación que se hace desde Cintra va más allá de las obligaciones específicas que marca la Ley General de Transparencia y las obligaciones específicas de los estados. Antes de comenzar con el tema de la transparencia, de cómo nosotros medimos la herramienta Cintra, quisiera hacer una reflexión de cómo fue que se llegó a este criterio, partiendo de un concepto de cómo conseguimos nosotros en Cintra la transparencia, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quiero comentarles una anécdota. Yo, como lo comentaba la diputada hace un momento, he sido consultor. En alguna ocasión un amigo expresidente municipal, cierto municipio en el Estado de México, me decía: Daniel, es que tú insistes mucho en el tema de la transparencia, eso a los presidentes municipales no les interesa. Lo que ellos quieren es bajar dinero para sus obras, para darle obra, llevarle pavimentación a la gente y eso. Bueno, en realidad tiene razón, ¿no? Cuando nosotros hablamos de transparencia, y más cuando la medimos desde sociedad civil, somos muchas veces los incómodos, ¿no? Los que hay, ya viene otra vez este hombre que quiere hablar de transparencia, a mí no me interesa, parece que a la gente tampoco le interesa. Entonces el tema es que quiero colocar en esta participación es qué sentido tiene la transparencia, sobre todo a nivel local, ¿no? Si tiene sentido en la lucha contra la corrupción y qué utilidad puede tener incluso para tener un buen gobierno. Entonces voy a dar tres citas rápidas que son parte del bagaje que en el año del 2002, 2003, 2004 se tomaban en cuenta los fundadores de Cintra para el diseño metodológico de esta herramienta, ¿no? De entrada, los políticos y gobernantes están obligados a razonar públicamente sus acciones y decisiones debiendo rendir cuentas a los gobernados. Esta cita de John Rawls, que habla de la justicia distributiva en ese sentido, que por cierto la transparencia vista desde el tema de la justicia también es pocas veces tomado en cuenta desde la academia, y es decir que no es solamente abrir por abrir, no es solamente tener la información. La transparencia es también el tema de que expliquen y justifiquen sus actos de manera pública a los gobernados, los gobernantes, a los gobernados. Esta de Mauricio Merino, la transparencia tiene por finalidad impedir que los intereses privados se apropien de lo público. Es decir, la transparencia también como un método anticorrupción, justamente como es el título de este foro, la importancia de tener instrumentos de transparencia, justamente también prevenir el tema de la corrupción. En la ponencia el doctor nos comentaba el índice de transparencia internacional, justamente, el índice de percepción de la corrupción. Bueno, Transparencia Internacional fue fundada por justamente empresarios de Alemania, de Europa, que veían el tema que convenía tener negocios lícitos, incluso para tener mejores ganancias. No convenía el tema de los moches. Muchas veces nos vamos con la pinta de que en los países avanzados, nórdicos, no hay corrupción. Bueno, Alemania daba deducibles de impuestos a sobornos que empresas europeas pagaban en países del tercer mundo. Entonces, son aportes que desde la sociedad civil, en este caso de Transparencia Internacional, han avanzado, pero bueno. Esta otra que también tiene que ver con el poder, ¿no? La transparencia también puede transformar el poder, es decir, la transparencia en una relación de poder significa promover su reequilibrio. Cuando el poderoso, en una relación de poder de alguien que tiene mayor poder, se abre al escrutinio público, por supuesto que hay una transformación ahí, y también de los que participan en pedir rendición de cuentas. Estamos hablando de la empoderación, ¿no? El empoderamiento, ¿no? Entonces, así nosotros concebimos Cintra desde el punto de vista muy empírico y operativo, el concepto de transparencia que se ha estado operacionalizando con el método
de la herramienta Cintra a lo largo de ya 17 años, y es la capacidad para generar ambientes en la administración pública que permita a las personas acceder a la información significativa, conocer el proceso de toma de decisiones y participar en espacios gubernamentales para influir en ellos en el fin de propiciar la rendición de cuentas. Esto los compañeros fundadores de Cintra se lo planteaban desde el 2003. Si ustedes saben que está muy de boga el tema del gobierno abierto, tenemos estos tres componentes, ¿no? Que el tema de, por una parte, transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas, ¿no? Depende del autor, pues más o menos por ahí los principios básicos y los ejes. Bueno, pues quizá Obama le puso el nombre, ¿no? En el 2009, pero yo en los últimos años que he estado con Cintra, desde el 2015 más o menos, los compañeros ya hacían gobierno abierto, ya promovían gobierno abierto en México, y obviamente también son herederos de una tradición de sociedad civil de América Latina, como el tema que han impulsado desde los 80s los presupuestos participativos, que son, por cierto, la mejor herramienta de gobierno abierto que hay, y no precisamente necesita tecnología. Entonces, en este concepto de transparencia tenemos tres componentes. Por una parte tenemos el acceso a la información pública, por otro lado tenemos la apertura de espacios gubernamentales, estamos hablando de espacios de colaboración, de participación ciudadana, y por otro lado tenemos un componente muy importante que es la participación genuina. En esa época, en la primera década de este siglo, los compañeros de Cintra se planteaban se enfrentaban con la problemática de que los espacios de participación ciudadana eran capturados por agentes políticos. Es decir, había una perversión de la participación ciudadana, ¿no? O sea, no sé ustedes si les suena conocido el tema, sigue siendo relevante los componentes, ¿no? Entonces, estos traducidos en retos los tenemos de esta manera, es decir, estos componentes tienen estos retos. Para empezar, no reducir la transparencia solo al acceso a la información. Por ahí hay un concepto que se llama transparencia opaca, es decir, tienes tanta información que realmente no te ayuda a ejercer rendición de cuentas. Quizá no eres experto en saber qué es lo que tienes que pedir, entonces no es abrir por abrir, es tener el contexto de la decisión, el contexto de la toma de decisiones, para que el ciudadano sepa por qué y para qué se tomó esa decisión, cuánto va a costar, etc., ¿no? Por otro lado, evitar la discrecionalidad de los espacios de participación, lo que comentábamos, el tema de que la participación ciudadana esté regulada adecuadamente, haya garantías y la participación ciudadana tenga cierta pertinencia y significación en la toma de decisiones, ¿no? Y por otro lado, promover una genuina participación ciudadana, lo que comentamos. Entonces, este concepto de transparencia, que insisto para nosotros tiene que ser muy operacionalizable, es decir, cómo le sirve a la ciudadanía la transparencia, si le es útil, si le es significativa para su vida cotidiana, ¿no? Entonces, así se desarrolla la herramienta Cintra municipal. El objetivo general de la herramienta es conocer el nivel de especificación de cierta información que se ofrece a la sociedad, las acciones que se realizan para involucrar a la ciudadanía en decisiones gubernamentales y las acciones que facilitan la atención de necesidades ciudadanas con el propósito de construir un gobierno transparente. Y como objetivos específicos, medir la transparencia, la apertura gubernamental y el nivel de coparticipación con la sociedad, el ejercicio del gobierno municipal, establecer niveles mínimos de transparencia de los gobiernos del país y un sistema público abierto donde cualquier persona, organismo o institución pueda generar esa información. Muy bien, me adelanto, creo que voy muy lento. 5 minutos me quedan. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué gana el gobierno con esta evaluación? Por una parte, la anécdota que yo les decía de por qué debería interesarle a un gobierno municipal el tema de la transparencia. Yo tengo un caso que responde a ese cuestionamiento, que es el caso de Zapopan. En el actual gobierno de Zapopan se decidieron apostarle por incrementar de manera muy importante, incluso más allá de las obligaciones de transparencia, el tema de la transparencia, y lograron, entre otras cosas, aumentar la recaudación del predial en más
en un año. En solo un año se logró este importante, vaya, si lo pensamos de esta manera, y si hay por aquí trabajadores o presidentes municipales, pregúntense en este sentido, ¿cuál es el porcentaje de pago de predial en nuestro municipio? Ahí está el campo de oportunidad de un espacio de la legitimidad, por una parte la confianza que darían sistemas de mejora de transparencia. Voy a irme más rápido en esta parte, porque como les comentaba, en estos tres grandes ejes que consiste la herramienta Cintra, está por una parte el tema de la información, los espacios de colaboración con la ciudadanía y la atención ciudadana. Yo me voy paso para allá porque esto quizá... Sí, gracias. Esto quizá es casi como en los talleres que damos. Voy a hacer muy rápido. La información que está aquí la pueden consultar en cintra.org.mx. Y al final les dejo mi teléfono, si gustan también se los puedo mandar por un mensaje. Estos son los tres campos que se operacionalizan de la definición de transparencia. Por una parte, el tema de la información, se evalúa gastos, obra pública, bienes y sus usos, administración, uso de suelo. Por otra parte, en el componente de colaboración, se evalúan los consejos ciudadanos, la existencia, por ejemplo, de los COPACIS, del COPLADEMUR, todo este rollo, el funcionamiento del cabildo, si el cabildo es abierto, si se puede acceder de manera normal como ciudadano, así de, oye, vengo a ver qué está haciendo el cabildo, si hay actas publicadas, si hay registro en ese sentido. En el campo de atención ciudadana, todo lo que tiene que ver con permisos de licencias de construcción, pago de multas, bienes. Todos estos campos, la evaluación se realiza desde manera proactiva, es decir, el criterio de Cintra, y por eso va más allá de la ley, es que toda esta información debe de estar pública sin que medie solicitud de información alguna. Y en ese sentido ustedes se imaginarán cómo nos va más o menos. Entonces, en cada bloque tenemos 29 indicadores, aspectos a evaluar. Y voy a comentar algunos. Por ejemplo, en el tema de gastos, ¿cuáles son los gastos reportados de comunicación social que paga el ayuntamiento? ¿Cuáles son las asesorías? La deuda municipal. En obra pública, listado de obras realizadas en los últimos 3 años, propuestas de obras del COPLADEMUR, por ejemplo, que ustedes saben que del ramo 33 están obligados a sesionar, y esa información, el COPLADEMUR, y esa información debiera de estar pública, muchas veces no la está, desafortunadamente. En el tema de administración, por ejemplo, ¿cuál es si hay algún comité que vigile las licitaciones públicas? Por ejemplo, en el Estado de México tenemos los COSICOBIS, que dependen de la SECOGEM, ¿no? Que es una excelente herramienta de participación ciudadana. Bueno, entonces, ese tipo de comités que no estamos como inventando el hilo negro, ya existen y también podemos ponerle foco en cómo funcionan actualmente, ¿no? Tema de participación ciudadana, desde Cintra evaluamos si hay un reglamento de participación ciudadana, que desafortunadamente tampoco lo hay en la mayoría de los que estoy hablando a nivel municipal. En Cintra tenemos un reglamento tipo tanto de transparencia como de participación ciudadana. Y bueno, voy a adelantarme a esta parte para cerrar y dejar a los comentarios. En 2018 hicimos la evaluación con esta metodología a las capitales del país. Comentar algunos resultados más rápido. Desafortunadamente el promedio en este tipo de reactivos, el promedio es de 21% de evaluación de las capitales. Estamos hablando de los municipios como Guadalajara, etc. Hay municipios en los que siempre ha tenido una presencia constante y se ve más o menos muy bien ubicada. En esta evaluación, por ejemplo, Toluca saca con el 54.8%. Y en el 2017, bueno, por bloque, esto también es preocupante y esto nos puede dejar también áreas de oportunidad para detectar zonas de alto riesgo de corrupción, por ejemplo en obra pública. Desafortunadamente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con urbanidad, que es
lo de permisos de uso, cambios de uso de suelo, permisos de construcción, todo eso, hay muy poca transparencia proactiva, dejémoslo en ese sentido. En el tema de cabildo, el estándar es de una calificación de 34 sobre 100 de cuestiones de, y estamos hablando de las capitales, de que no publican actas o no están actualizadas, de que no hay un cabildo abierto, etc. En el 2007 hicimos una evaluación a estos municipios. Quiero decir que desde Cintra estamos con una actitud proactiva, y esto no es un poco para exhibir, ¿no? Es un poco como lo decía el doctor, con ganas de contribuir, no es para exhibir a nadie, pero creemos que podemos colaborar para desarrollar cosas, por ejemplo, que sean más útiles para el ciudadano. Es decir, y con esto voy a cerrar, así salió la evaluación en el 2017. Actualmente estamos haciendo una evaluación de otros 10 municipios, incluyendo estos y los más poblados del Estado de México. La gran reflexión y la última gran reflexión es qué tanto podemos desarrollar páginas, por ejemplo, que sean útiles para la ciudadanía, que no sea tan engorroso encontrar la información. Si ustedes se meten, que tiene que ser fácil, a no más de 2 o 3 clics, con información útil. Y bueno, estos son los retos que encontramos y algunas conclusiones muy concretas y recomendaciones que se hacen también a la legislatura en el sentido de fortalecer la declaración 3 de 3 de los funcionarios, reformar y actualizar reglamentos de transparencia y participación ciudadana, esto en cuanto a los retos para los cabildos, legislar a favor del gobierno abierto. Ustedes saben que hay una alianza por el Parlamento abierto que no solo propone este tipo de foros, sino también propone el que se desarrolle legislación que favorezca el gobierno abierto como enfoque en las demás órdenes del gobierno a nivel estatal. Nosotros en Cintra proponemos, por ejemplo, una ley de resultados garantizados que habla del compromiso de cumplir lo que se promete en campaña, ¿no? Y de alguna manera medir con un enfoque de gobierno abierto. Y bueno, por mi parte es todo, hace mucho y muchas, de nuevo muchas gracias y felicidades por el encuentro. Gracias. Continuamos con el desarrollo de este primer panel y le damos la bienvenida a la doctora Lourdes Morales Canales, quien es coordinadora de Red de Rendición de Cuentas. Bienvenida, doctora, quien en un momento pasará con nosotros a exponernos, a participar. Les quiero comentar que cada uno de los participantes tiene alrededor de 20 minutos para exponer el importante tema que tienen. Y por supuesto, el tema principal que viene muy de la mano con el tema de la doctora es, por supuesto, en Administración Pública y Ciencia Política, el tema de rendición de cuentas o rendición de cuentas democrática, que sabemos que se refiere al proceso en el que los ciudadanos vigilan, que es importantísimo, pero no solamente eso, sino también evalúan el actor responsable de los servidores públicos por medio de estos mecanismos que nos han estado presentando, que son, por supuesto, la transparencia, la fiscalización, y pues para evitar el abuso del poder. Este foro se hace principalmente para eso, porque suponemos que en este tipo de temas se debe castigar los resultados no deseados a través de órganos o tribunales especializados del gobierno, el voto de la ciudadanía y la opinión pública. Y actualmente es considerado un mecanismo necesario para el funcionamiento de la democracia y el combate a la corrupción, este tema de la rendición de cuentas. Si me permiten ahora presentar a la doctora Lourdes Morales, quien es nuestra siguiente ponente. Ella es de la Red de Rendición de Cuentas RRC, coordinadora de este mismo organismo. Como parte de su trayectoria, ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbonne, París, y obtuvo su maestría en
Comunicación Política en la Universidad de París y la licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Tiene también como uno de sus logros que fue directora de la Alianza Cívica de México Observa y participó en el Foro Ciudadana de Oaxaca. Es además profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, donde actualmente dirige la red antes mencionada por la rendición de cuentas. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia en instituciones de educación superior públicas y privadas. Ha coordinado también trabajos de investigación sobre participación ciudadana, procesos electorales en regiones indígenas y, muy importante también, con el enfoque de género, transparencia y rendición de cuentas, y es coautora y autora de diversos artículos, libros, todos ellos vinculados a los temas antes mencionados. Y para darle la bienvenida le pedimos pase, por favor, y le brindamos un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Una disculpa por llegar tarde. A veces calcular los tiempos es un poquito complicado. Pues bien, efectivamente, como ya les dijeron, yo dirijo actualmente la Red por la Rendición de Cuentas, que es un proyecto alojado en el CIDE, el cual agrupa a 80 instituciones públicas, organizaciones sociales e instituciones académicas. El chiste de este proyecto, que inició hace 8 años, ha sido tratar de poner una agenda para que se avance en la construcción normativa e institucional para que haya una política pública articulada y completa de la rendición de cuentas. A través de este mecanismo de deliberación, de esfuerzos conjuntos, pues hemos avanzado, creo yo, mucho en cuanto a la construcción normativa de un sistema nacional de transparencia, un sistema nacional anticorrupción y sus equivalentes en las entidades federativas, lo cual pues es muy buena noticia. Ahora, esto no quiere decir que la batalla ha terminado, ya que pues es relativamente sencillo, y más en este recinto hay que decirlo, hacer leyes, no digo que sea menor, pero hacer leyes es relativamente sencillo. Lo difícil es cumplir con lo que dicen las leyes, y que estas leyes generen nuevas dinámicas, generen nuevas lógicas, nuevas formas no solo de pensar, sino también de hacer, y por supuesto que generen resultados. Por lo tanto, pues agradezco mucho la invitación y celebro que se realicen foros como estos, y ojalá y haya más. Bien, lo que les quiero presentar hoy en el tiempo que tengo es un poco la diferenciación conceptual entre transparencia y rendición de cuentas, ya que son conceptos que suelen confundirse, y quisiera hablar de qué se ha propuesto al interior de la red y del programa interdisciplinario de rendición de cuentas, que es conjunta a un grupo de más de 200 académicos de distintas entidades del país, para qué es lo que sigue en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Creo que el tema del combate a la corrupción hoy en día no puede disociarse de la agenda pendiente en materia de rendición de cuentas. Es una agenda que se volvió desde el 2014 en el principal problema público del país, no el único, pero sí uno de los principales, y actualmente, a pesar del cambio de paisaje político que hemos visto en el país, este cambio que estuvo muy motivado por esta necesidad de combatir la corrupción y la desigualdad en serio, pues no contamos con una ruta certera sobre qué se va a hacer en materia de combate a la corrupción. Entonces, bien, en los últimos años, como ya les decía, hemos avanzado en el reconocimiento del derecho a saber como un derecho fundamental. Esto no ha sido exclusivo de México ni de los países latinoamericanos, sino que ha sido mundial. Actualmente, el 90% de la población mundial vive bajo un régimen en el cual se reconoce el derecho a saber. 118 países tienen leyes de acceso a la información y 90 países incluyen en sus constituciones el reconocimiento del derecho a saber, lo cual es una buena noticia. Como ya
ya lo mencionaba el compañero de Sintra, existen también 75 países que se han adherido a la Alianza por el Gobierno Abierto. México es uno de los países fundadores de este proceso, y 46 países tienen iniciativas como la vigilancia de las industrias extractivas, que están orientadas a la utilización del derecho de acceso a la información para potenciar otros derechos. En México, gracias a una evaluación que se hizo recientemente, es una de las segundas mejores leyes del mundo. Eso pues no ha sido casual, esto se dio a partir de una reflexión colectiva, de un proceso del Parlamento abierto en el cual yo creo que se alinearon los astros, porque las principales fuerzas políticas decidieron ir con una sola propuesta de ley para avanzar con entonces las reformas estructurales, en donde estaba contemplado el acceso a la información y el combate a la corrupción, y contamos con una buena ley. Y sin embargo, todavía no accedemos por igual a la información que es de relevancia pública. ¿Qué es entonces transparencia? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de transparencia? Bueno, pues transparencia, hay muchas definiciones. Una de las más sencillas es aquel proceso que nos permite poner en la vitrina pública información relevante, de interés público. ¿Toda la información nos interesa? No. ¿Toda la información es relevante? No. ¿Los funcionarios públicos tienen derecho a la intimidad? Sí, son funcionarios públicos, pero tienen derecho a la intimidad. Y aún así también tienen la obligación de ser supervisados con mayor severidad, con lo que lo haríamos con otras personas que no manejan recursos públicos o que no tienen un encargo, ¿no? Entonces, si tenemos una buena ley, ¿qué va a pasar? Bueno, ha habido varios problemas. Recientemente en la Cámara de Senadores, un grupo de representantes nos decían: hagamos un foro para saber qué es lo que no está funcionando. Y yo decía: pues no necesitan un foro, lo que se necesita es cumplir con la ley, punto. O sea, les resumo su foro en una línea: cumplan con la ley, y ya con eso estaríamos avanzando. Entonces, primero, no se está cumpliendo con la ley. Segundo, desafortunadamente se quiso homogeneizar el derecho de acceso a la información y se creó un mecanismo de formatos de plataformas que, si en el público contamos con servidores públicos, nos podrán decir la dificultad que ha sido cumplir con esta burocratización de la información. Ese no era el espíritu de la ley, para citar a Montesquieu, sino más bien era que todos los ciudadanos por igual accediéramos de mejor y de mayor forma a la información de interés público. Y desafortunadamente pues hasta ahorita no se ha logrado. Lo tercero es básicamente las resistencias normales, y lo cuarto, y sí quiero aprovechar que estoy en este recinto legislativo, es que se ha olvidado y se ha dejado relegado uno de los eslabones fundamentales del acceso a la información y por lo tanto de la rendición de cuentas, que son los archivos. La Ley General de Archivos se aprobó el año pasado, entra en vigor en junio de este año, y hasta ahorita solo hay 2 entidades federativas que han cumplido con este mandato. Estado de México no, y ojalá tomen en cuenta las discusiones que se están dando en lugares, por ejemplo, como Jalisco, en donde ante el reto de generar información, de producir información, de preservarla y de divulgarla, pues están tratando de tomar las medidas necesarias. Hace unas semanas el presidente de la República mandató a todas las dependencias federales que hicieran pública y que enviaran al Archivo General de la Nación toda aquella información relativa a violaciones de derechos humanos, a procesos y movimientos políticos y corrupción. Eso es un poco problemático porque no existe la definición de corrupción en la normatividad como tal, sino hay conductas graves, faltas administrativas graves y faltas penales, ¿no?, que están vinculados a hechos de corrupción. Entonces, espero que en los futuros lineamientos, ya se deben a conocer unos ayer, faltan otros, pues especifique cómo va a ser ese proceso y cómo se va a seguir. Entonces, hay cuestiones que todavía no concluyen en cuanto a las bases normativas, hay problemáticas en la implementación de la ley y hay resistencias. Los partidos políticos
son de los entes más opacos todavía que existen a pesar de la ley. El último proceso electoral, desde las gracias que asignan las consecuencias a Morena, porque muy pocos representantes dieron información sobre sus candidatos. A pesar de ser una obligación de transparencia, no supimos por quiénes estábamos votando. Encontrar información era prácticamente imposible. Ha sido la elección más compleja y la que más hemos votado a ciegas, ya que el espacio de los debates los ocuparon los gobernadores y los candidatos a la presidencia, mientras que otras instancias de representación no dieron la información. No funcionó. Así de grave, así importante debe ser el cumplimiento de la ley. Ahora bien, rendición de cuentas y su vinculación con el combate a la corrupción para el tiempo que me queda, porque ya llevo la... Cuando oímos hablar de transparencia y rendición de cuentas, pues escuchamos sobre todo a los representantes, a los personajes públicos, hablar de estos conceptos como si fueran un matrimonio indisoluble, ¿no? O sea, la transparencia y la rendición de cuentas. Y además es un arma política muy poderosa. Hasta ahorita no conozco a ningún representante, a menos que sea medio suicida, que diga que está en contra de la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, son dos cuestiones distintas. Rendición de cuentas, sí, tiene que ver con el combate a la corrupción, pero no solamente combate a la corrupción. Para que haya rendición de cuentas debe de haber información de calidad, debe de haber manera de darle seguimiento a cómo se ejercen y cómo se destinan los recursos públicos, y también debe de haber nuestro eslabón de responsabilidad. Responsabilidad de los funcionarios, responsabilidad de quienes toman decisiones que afectan al público sobre las decisiones que se toman. Eso implica justificar, eso implica evaluación, eso implica fiscalización y una serie de cosas. Nosotros sostenemos que la rendición de cuentas es el mejor antídoto para la corrupción, para un problema tan complejo como el de la corrupción, y hemos propuesto que en las discusiones actuales se piense en una política nacional anticorrupción que se traduzca en políticas estatales y políticas municipales, que al menos tenga un diagnóstico realista de la corrupción. La corrupción es un problema complejo, sin embargo, tiene distintas manifestaciones. Pensamos que si imaginamos este problema como un problema de captura, nos estaríamos refiriendo a la tragedia de lo público, es decir, distintos actores actuando a través de intereses individuales, personales o de grupo, acaban por depredar los bienes públicos. Aquí en el Estado de México tenemos un sinnúmero de ejemplos, no me detengo, pero es lo que ha pasado con las obras públicas, con los servicios, con una serie de cosas. Entonces, ¿cómo se puede manifestar o cuáles son las distintas manifestaciones? Primero, cómo se distribuyen los puestos públicos. Cada cambio de administración, aunque sea del mismo partido político, aquí lo podrán testimoniar, viene el reparto de los puestos, ¿no? A los que fueron fieles, los que siguieron la campaña, son los que llegan, no los más capaces, no los que conocen, sino los cercanos, los que aseguran lealtades. Lo segundo es cómo se destinan los presupuestos públicos. No hay una lógica donde se tomen en cuenta los resultados de la fiscalización. Año con año, si vemos los informes de la cuenta pública, sabemos dónde están las fallas, sabemos dónde están las fugas, ya sabemos dónde son las zonas de alerta, y sin embargo se sigue produciendo. No se utiliza esta información para prevenir, para corregir, sino que se sigue repitiendo por inercia y también por cumplir con otra intención más clientelar, más institucional. Luego las decisiones, se toman las decisiones y rara vez se justifican estas decisiones. ¿Por qué se están tomando las decisiones? ¿Cuáles son las consecuencias? Y por último, el sistema de justicia, en donde prácticamente en México van a la cárcel los pobres, o los que no pueden pagarse un buen abogado, o los que tienen un mal enemigo y entonces tienen que pagar las consecuencias. No hay un acceso equitativo a la justicia. Me estaban diciendo que sacara el tema, pero tengo aquí lo que me dijeron que tenían, me quedan 5 minutos más. ¿Cuáles son los ejes que creo yo que deben desarrollarse y que hemos promovido en la red por la rendición de cuentas? Bueno, sin duda la profesionalización, generación de capacidades. No necesitan pasar por una ley de profesionalización, aunque sería lo deseable,
pero con que haya criterios de profesionalización en las entidades clave de rendición de cuentas y en particular aquellas que forman el sistema local anticorrupción, pues sería un gran avance. Tener claridad de las responsabilidades públicas, que en los puestos a los que llega un representante, un funcionario, pues sepa cuáles son sus atribuciones, porque ¿qué es lo que pasa cuando hay un escándalo de corrupción? Pues se truenan al que firmó el papel o al que no tiene el padrino, ¿no? No hay claridad de hasta dónde están las atribuciones, cómo se pueden ejercer esas responsabilidades y por lo tanto la ciudadanía no sabe a quién exigirles. Como traemos este imaginario patriarcal, pues todo queremos que arregle el gobernador y no todo debe arreglar el gobernador, para eso hay distribución de tareas. Los puntos de contacto, esto que mencionaba el compañero de Simba, ya sabemos en dónde se dan los focos rojos de la relación entre ciudadanos y gobiernos. Si en el Estado de México quieren empezar a modificar esta percepción ciudadana, la corrupción de ventanilla, que es la que se mide en las estadísticas y que está monitoreada por INEGI en cada una de las entidades, pues ya sabemos que los trámites de obra, todo lo que tiene que ver con ministerios públicos, con permisos y licitaciones, ahí están los focos rojos. Y por último, pensar que el tema de la corrupción no es un tema de individuos, sino de redes. No se trata de los Duartes, de los Borges, sino ver cómo es que estos desfalcos salariales, estos graves desfalcos, surgen, se desarrollan y pasan, ¿no? Entonces hay que estudiar bien estos casos. En el Estado de México tenemos el caso no resuelto de OHL. Hoy hay una noticia terrible al respecto de cómo se desviaron estos recursos de los trabajadores para beneficio de esta obra. Y creo que más allá de pensar en un enfoque punitivo, hay que pensar en cómo se dieron estos casos y cómo vamos a hacer sin perdonar hasta no tener claro los expedientes y la investigación, cómo tener claro que esto no se vuelva a repetir con otros nombres y otros actores. Concluyo con lo siguiente: el próximo martes 9 vamos a presentar por parte del programa interdisciplinario de rendición de cuentas, y les hago una invitación en una de las sedes del Colegio de la Frontera Norte en la Ciudad de México. Ahí tienen una sede universitaria, un recinto, la propuesta del libro blanco del combate a la corrupción de la Política Nacional Anticorrupción, que articulamos a partir de 12 foros de consulta estatales, en donde tomamos en cuenta la visión estatal y la visión municipal, para que pues, las instituciones que se tienen que hacer cargo de implementar, desarrollar esta política, pues puedan tener este insumo y ojalá tengan clara ya la ruta de cómo combatir la corrupción en serio. Muchas gracias. Les pido le demos la bienvenida a la maestra Palmira Tapia, presidenta ex CPC del Sistema Estatal Anticorrupción. Muy amable. Y les pidamos a la maestra Zulema. Gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. ¿Sí se escucha? Solamente para comentarle a la doctora Lourdes Morales Canales, bueno, muchas gracias por su intervención, pero efectivamente el tema de la Ley General de Archivos, la primera sesión que tuvimos cuando instalamos la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de otras personas y de Combate a la Corrupción, trajimos al comisionado, que es experto en el tema de archivos, para que nos dijera los retos que tenemos como comisión y como Estado. Decíamos que no necesitamos pegar, o sea, copiar y pegar. Necesitamos hacer una ley acorde a nuestro Estado. La Ley General tiene muchas deficiencias, de hecho ya se hicieron algunas acotaciones, y nosotros queremos cuidar eso, queremos hacer una ley que sirva en implementación,
que también tenga un presupuesto asignado, que veamos los municipios que no tienen la capacidad económica. Tenemos muchos, ¿cómo decirlo?, retos para poder implementar una buena ley, pero claro que lo estamos trabajando. Sé que también hay una propuesta del Ejecutivo, pero la Comisión va a sacar una propuesta para que sea una ley que beneficie a todos los mexiquenses y que no solamente sea adorno. De hecho, este foro es para que también hagamos las adecuaciones pertinentes para que la implementación de la ley del sistema estatal pues funcione y hagamos que esto camine mejor por el Estado de México. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, Palmira, por estar aquí y seguimos. Muchas gracias y bienvenidos a los panelistas que se integran a este presidio. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro foro y entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 20 minutos para realizar esta actividad y pueden hacerle preguntas a nuestros dos ponentes anteriores, así es que si gustan comenzar a pedir la palabra, empezamos, por favor. Buenos días. El primer panelista ¿podría ahondar un poco en la cuestión de Cintra? Porque como trabajo en la primera regiduría, soy el encargado de subir la información a la página. Luego no sé quién está vigilando o si hay una relación, cómo se puede corregir esa página, porque me están llegando requerimientos de la primera sindicatura para las demás regidurías y ahora sí que no sé. Entonces, ¿qué tipo de relación, cómo evalúan esos elementos? ¿A quién se dirige? ¿Hay un elemento de influencia de sus recomendaciones? Gracias. Si me permiten, vamos a primero realizar las 3 preguntas y posteriormente contestan los panelistas y repetimos la ronda si el tiempo nos lo permite. Entonces, ¿alguien más que quiera participar? Adelante, por favor. Gracias. Ricardo Dorado, de Mexicanos contra la Corrupción. Hola, Lourdes. Preguntarte si tuvieras, obligándote por la pregunta, que nos des las 3 acciones que el Congreso del Estado de México tiene que hacer que se inscriban dentro de la política nacional anticorrupción. ¿Cuáles serían? Ok, gracias. Una última pregunta, por favor. Clásica del gobierno del Estado de México. Gracias. Si gustan contestar, por favor. Bueno, sí, ¿de qué municipio eres? Toluca. Muy bien, pues enhorabuena. La verdad es que de Cintra el objetivo es incidir de manera desde sociedad civil para la mejora de la transparencia a través de esta herramienta Cintra para que la ciudadanía tenga información que nosotros consideramos que es relevante. Si gusta, podemos charlar para que yo le diga más o menos si tiene interés también. Sería la tercera evaluación en los últimos 3 años que vamos a realizar para Toluca, que se está realizando, pero la idea es justamente dar a conocer y empoderar a otros actores de la sociedad civil para que la conozcan y mejorar los índices de transparencia, ¿no? Pero no estamos nosotros, de hecho el trabajo que se hace es a partir de un voluntariado de sociedad civil, no es una obligación, sino es un esfuerzo de participación ciudadana. Gracias. Bueno, también tengo además una sugerencia, además de contestar las preguntas a propósito de la discusión que están teniendo de archivos. Ojalá y pudieran organizar un foro entre
legisladores y expertos en materia archivística, como se hizo en su momento con el AGN y con el Senado de la República, porque hay muchos historiadores locales, hay muchos investigadores que ya tienen monitoreadas las fallas de la ley general, que la idea es que fuera así una ley general, y que evidentemente si se traduce tal como está, sin contar con los requerimientos técnicos presupuestales, pues lo más seguro es que se quede como letra muerta, ¿no? Entonces, ojalá, y con gusto podemos apoyar lo que sea necesario. Ricardo, bueno, pues la pregunta del millón, ¿no? Más que tres son varias. Unas sí, sin duda, corren por la beta legislativa. La buena noticia es que creo que no tendrían que hacerse muchas más leyes, aunque sí aterrizar la norma que quedó pendiente y que tiene que ver con el sistema local anticorrupción, tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con la forma de designar a los titulares de las instituciones que conforman el sistema local. Creo que hay un reto no solo para el Estado de México, sino a nivel nacional. ¿Cómo se designan estas personas? ¿Cómo evitamos la captura o las cuotas políticas para que los que lleguen ahí realmente tengan la autonomía suficiente y tengan las capacidades, esas dos, y que no le deban a algún partido o a algún interés específico la chamba, ¿no? Eso creo que es un reto enorme. Y nosotros estamos proponiendo, que no somos nosotros solos, sino una serie de voces, no solo 3, sino 7 acciones sustantivas que debería tener cualquier política anticorrupción, en donde están como ejes transversales la participación y la vinculación con las instancias ciudadanas, que son eje transversal, y evidentemente la libertad de expresión, y la otra que tiene que ver con rendición de cuentas y que incluiría que todas estas instancias cumplan con todos los ejes de rendición de cuentas, no solo información, presupuestos y seguimiento del dinero y responsabilidad, sino también fiscalización, evaluación y vinculación con la sociedad. De las otras 5 que se están considerando, pues tienen que ver con las atribuciones, tienen que ver, nos preocupa mucho este discurso que está dominando la escena pública del castigo. Todo es castigo, 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 castigo. Sí, no decimos que se queden impunes los casos, simplemente que para llegar al castigo, como bien decía el auditor Juan Manuel Portal, los corruptos son corruptos, no idiotas. Y como está nuestro sistema de justicia, lo más seguro es que los casos que hay se vayan a caer, porque muchos de ellos se tendrían que hacer con la legislación anterior. Entonces, los que están en la mira tienen los mejores bufetes de abogados, y la ley como está ahorita, si no se profesionaliza, si no se mejoran las investigaciones, se caen los casos. Entonces, el enfoque punitivo creo que deja de lado el buscar las causas que generan estos grandes casos de corrupción, que son acciones y omisiones mezcladas, y olvida el enfoque preventivo. Y también nos preocupa el discurso de la denuncia, que ustedes lo han vivido. ¿Cuántas denuncias llevan? ¿Cuántos casos armados que nos han investigado? ¿No? Los casos que ustedes han documentado. Sí, muy bien denunciamos, y luego, después de la denuncia, ¿qué pasa? Es solo un eslabón. Y por último, el enfoque legalista. Decir que la corrupción es solo romper o no cumplir con la ley está dejando de lado todas las zonas grises y todos estos casos que son perfectamente legales y perfectamente corruptos. Entonces creo que por parte del Congreso dar los recursos y lograr ser un contrapeso a partir de profesionalización y criterios de cómo se designan y cómo se toman las decisiones. Y en cuanto al diseño de política, pues tomar en cuenta estas alertas, que son fórmulas que ya se han intentado antes en el país y que no han dado resultados. Eso también tiene que ver con el contrapeso. Aproveché para contestar también la pregunta de la relación entre ejecutivo y legislativo. La ley ya contempla mecanismos. La entidad de fiscalización es un mecanismo. El informe es un mecanismo. El chiste es que se usen y se activen. Muchas gracias por su respuesta. Entraremos a la segunda ronda de preguntas. Si alguien más está interesado en cuestionarnos, por favor que levante la mano.
Por favor. 2. Solamente 3 personas y con esto concluimos. Gracias. Una pregunta. Hace unos días Simtra nos hizo una evaluación en el caso de Toluca y hubo mucha crítica de que no encontraron mucha información en Infomex. Yo creo que es cierto, porque el sistema Infomex tiene muchas deficiencias. Entre ellas no es amigable con el usuario, con el ciudadano menos. Entre otras, no es del todo confiable. Tampoco es clara ni oportuna la información que se presenta. Pero son las propias deficiencias que el sistema presenta. De alguna forma, esto, pues bueno, decae en la calidad de información que subimos. También no es del todo ciudadana porque es información que a lo mejor no es del todo de interés. ¿Cómo se podría mejorar esto? Soy la licenciada Ida Molina, abogado postulante de aquí de Toluca. Con respecto al primer ponente, usted habla de 3 componentes: el acceso a la información pública, la apertura a espacios gubernamentales y la participación genuina. Y dice tener el contexto a la decisión, evitar la discriminación, que haya garantías. Mi pregunta es, con respecto a las garantías, ¿cómo serían esas garantías y cómo y en qué consistirían? Muchas gracias. Mi nombre es Ángel Juárez, de la carrera de Ciencias Políticas de Estudios Superiores de Canadá. Y mi pregunta es, ¿qué hacen las organizaciones de participación ciudadana cuando detectan manipulación de cifras? ¿Y qué ocurre cuando estas organizaciones son cooptadas para fines lucrativos? Gracias. Sí, en cuanto a el tema de Infomex, efectivamente ese es un tema. En las evaluaciones que nosotros desarrollamos, muchas veces incluso, créanme, nos tardamos, por ejemplo, si un evaluador hace un solo municipio, son entre 6 y 8 horas, si lo hace de corrido. Obviamente un ciudadano no va a estar 8 horas en una pantalla. Lo hacemos para, por lo menos, decir si está o no está la información. A veces nos tardamos mucho en detectar, porque obviamente los criterios de la evaluación no coinciden a veces con el formato de las páginas, ¿no? A lo que voy es, con esta reflexión, las páginas en general de obligaciones de transparencia están hechas para evaluadores desde mi punto de vista. Están hechas para evaluadores desde el órgano garante, no están hechos para la ciudadanía. En el diseño web está este concepto de user experience, ¿no? Diseño centrado en el ciudadano. Pensemos en portales que incluso en las corrientes de gobierno electrónico viene de dar la información dependiendo del usuario específico. Si una ama de casa necesita información de la escuela, bueno, que tenga ahí la accesibilidad a eso. Entonces yo creo que es una etapa que tenemos que seguir. Tiene que ver en el tema administrativo, el tema legislativo, tiene que ver con temas de reglamentación, de cómo operacionalizamos, cómo bajamos esas obligaciones y las traducimos a un portal amigable en ese sentido. La licenciada Aida hablaba de las garantías para la participación. En este bloque nosotros evaluamos si hay, por ejemplo, un reglamento y está publicado, si es accesible para la ciudadanía. Es decir, yo quiero participar en mi comité de participación ciudadana, en mi COPACI, cuáles son las reglas del juego, si yo puedo tener acceso a esas reglas del juego, si son públicas, si hay constancia de que hay sesiones de esos COPACIs o de los COPLADEMUN, porque muchas veces incluso ni siquiera como investigadores sabemos si existen esos. La métrica de gobierno abierto, por ejemplo, justamente considera estas variables, es decir, qué tan transparente es una institución y qué tan participativa y qué
si hay documentación, si podemos como investigadores o como sociedad civil acceder a que existen efectivamente estos espacios de participación ciudadana. Con eso nos referimos con las garantías, pero insisto, la información ustedes la pueden obtener de www.sintra.org.mx, simplemente googlean Sintra y les va a salir. En cuanto a detectar información, nosotros nos quedamos en el tema de decir cómo va en el tema de transparencia desde nuestra evaluación. Otras organizaciones que ya estamos más avanzadas en el tema de gobierno abierto, sí somos más de sentarnos a colaborar, a generar en este nuevo paradigma de la administración que es el gobierno abierto, en establecer parámetros y colaboración con autoridades locales o estatales. De cuanto a que sean cooptadas, no te sabría decir, nosotros no manejamos recursos. De hecho, Sintra como tal no es una AC, es un colegiado de organizaciones que prácticamente vive, se ha mantenido a lo largo de estos 17 años con voluntariado y con activistas e investigadores como los que hoy nos acompañan, que por ahí también vienen en ese sentido. Y creo que sería todo. Creo que en la línea de transparencia proactiva se pueden hacer varias cosas. Si ustedes revisan cómo quedó la legislación, no solo la ley general, sino también las legislaciones en los estados, hay todo un capítulo de políticas de transparencia proactiva que se pueden hacer a partir de las necesidades de información. Los que están en las unidades de enlace ya saben qué es lo que les piden siempre. A partir de las numerosas solicitudes que reciben, ya saben qué es lo que la gente necesita. Entonces creo que una combinación entre lo que ya detectaron y lo que pueden terminar de diagnosticar en cuanto a la utilidad social de esa información, pues se pueden hacer políticas muy interesantes que se pueden brincar los obstáculos de los formatos y de la plataforma y generar información desde los portales. Creo que ahí hay una oportunidad desperdiciada. Dos, un elemento que creo que está faltando y que le hemos recomendado numerosas veces a los EPCs es que ayuden a hacer pedagogía pública sobre qué es el sistema local anticorrupción y sobre cómo se puede acceder a información relevante para el combate a la corrupción. Creo que ahí se pueden potenciar las relaciones entre los EPCs, los consejos consultivos de los órganos de transparencia y estas instancias que existen y que ya tienen también detectada información, fallas y se pueden complementar. Y por último, la manipulación de cifras. ¿Qué pasa cuando hay cifras manipuladas? Pues se desacreditan en sí mismas, no vas a utilizar información que sabes que no es cierta, que sabes que tiene inconsistencias. Entonces se trata de ir a la fuente original o sacar los cruces de información y los datos que se requieren para hacer un análisis. ¿Qué pasa con las organizaciones que son contadas? Que pasan, hacen trabajo político, ¿no? Y forman parte de las clientelas de grupos de interés. Entonces hay muchísimas, no todas las organizaciones son neutras ni están profesionalizadas, ¿no? Y eso es mucho lo que está en este país, es parte también de la complejidad de la sociedad política que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Hemos concluido nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias a los panelistas por estas respuestas tan acertadas. Y pasamos, por supuesto, a la conclusión de este primer panel que titulamos La transparencia y la rendición de cuentas, casos exitosos en México y en el mundo, y también las aportaciones de la sociedad civil. Para quien voy a solicitar que nos apoye con el tema de las conclusiones, debido a que la diputada Karina Labastida se encuentra en sesión y no nos podrá apoyar, está con nosotros el maestro en Derecho José de la Luz Viñas Correa, quien además es el fiscal especializado en combate a la corrupción, quien nos va a apoyar con estas conclusiones. Y antes de que comience con mi permiso, también quiero agradecer la postura de la panelista que nos hace favor de comentarnos también respecto al tema de un foro relacionado con el archivo. Vamos a tomarle la palabra a participar. Queremos construir una ley muy profesional, una ley muy responsable para dar esta certeza y para que el Estado de México tenga más bases para la administración de los archivos y, por supuesto,
trabajar en base a la transparencia, que es un compromiso de esta legislatura. Si me permite, por favor, maestro, con sus conclusiones de este lado. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y poder participar en este foro, que sea nada más para hacer un resumen de las principales características de las ponencias que acabamos de escuchar. Agradezco a la diputada Brenda Escamilla y a la diputada Liliana Villas por lanzarme al ruedo en esta ocasión que no venía preparado, pero se los aprecio de veras de corazón, porque siempre es interesante participar en esta clase de foros y sobre todo tener la oportunidad de el intercambio de ideas y comentarios. Entonces, pues me parece es muy halagador que me hayan invitado a hacer estas observaciones. Bueno, me parece que una de las primeras o más importantes señalamientos que se acaban de escuchar en este foro es pues que ya estamos pasando a tener el problema de la aplicación de las leyes. No ya es tanto un tema de leyes, sino de que podamos aplicar las leyes en los sistemas, tanto nacional como estatales, e incluso en el Estado de México, como todos sabemos, hay sistemas municipales. Y entonces es importante ya empezar a que se vea, seguramente la ciudadanía lo que busca es tener o saber que está funcionando, y en ese sentido, pues quizás ya lo decía también, y por eso lo retomo, hay una de las panelistas, que la visión, seremos exitosos en la medida en que la visión no sea tanto cuánto hemos sancionado, sino cuánto estamos ya funcionando en un estado, en un municipio, que vaya viendo disminuir los actos de corrupción. Por otra parte, otro de los puntos que me parece que son importantes, y lo comentaban los panelistas, es fortalecer pues, las acciones en la materia tanto de transparencia como de combate a la corrupción realizadas por parte de los municipios. El gobierno municipal es básico, está contemplado en nuestro artículo 115 constitucional, y el Estado de México es de los pocos estados que tiene como obligatorio el establecimiento de sistemas municipales anticorrupción. Y en ese punto, ¿sí? Más que un resumen, me gustaría comentar que creo que también habrá que verse los municipios, ¿no? Porque hay de municipios a municipios, tenemos municipios bollantes por muchas capacidades, por los temas de la misma hacienda pública, por el desarrollo del municipio, y municipios que no lo son tanto. Y entonces habrá que ver qué medidas podríamos tomar para apoyar precisamente a los municipios más desprotegidos en ese sentido, y puedan tener pues, acciones anticorrupción. Para mí me preguntan sobre esos puntos de los municipios. Bueno, pues es que hay muchos municipios que incluso no tenemos una denuncia en materia de anticorrupción o de corrupción en la Fiscalía, y de estos nosotros tenemos 125 municipios, y de ellos, pues muchos de ellos no tenemos una sola denuncia. Espero que sean muy importantes, ¿no? Por otra parte, ya el tema de las licitaciones públicas se me hace también un tema de lo que se ha hablado aquí, que es de la mayor importancia, ¿no? La licitación pública debe no solo es una obligación prevista en nuestra ley y en la Constitución, sino incluso es un compromiso en los tratados internacionales, y de ahí también, por ahí alguien comentaba, los temas de los testigos sociales. La verdad, agradezco muchísimo la oportunidad de haber hecho esta primera pequeña síntesis. La verdad es que hubo comentarios y aportaciones muy interesantes y que ustedes escucharon. Muy buenas tardes y gracias. Solo
llegar de algunas conclusiones importantes, lo que decían de la profesionalización de los servidores públicos, la capacidad, la claridad de las responsabilidades públicas, acceder a que haya concurso, ¿no?, para que sean los mejores servidores públicos los que estén en la administración pública. También el tema de archivos. En archivos no va a haber acceso a la información. Entonces me gustaría comentarlo, creo que son las conclusiones que puedo rescatar, además de las mejoras que le podemos hacer a la ley orgánica. Con el tema de los COPACIS y de los delegados, la ley orgánica contempla algunas de las obligaciones que tienen, como son de rendir un informe, de que sí pueden acceder a recursos siempre y cuando digan para qué se van a utilizar. Creo que falta que también los municipios reglamenten sobre ese tema. Hay municipios, el caso de Tlalnepantla, de la ordenanza regidora, contábamos con un reglamento, se derogó, hoy hay un nuevo reglamento y así se manejan los municipios. Valdría la pena nosotros como legisladores hacerlo desde la ley orgánica, para que obliguemos a que todos tengan un reglamento en ese tema. Muchas gracias y ahora pasaremos a dar los reconocimientos a nuestros panelistas. Si me acompañan, por favor. A ver si ven primero a esta cámara, por favor. Gracias. De este lado, por favor. Gracias. Ahora vamos a pasar a un receso para integrar el segundo panel de 10 minutos. Muchas gracias.